Bueno, llegamos al módulo 2 de esta capacitación, ¿no? Entramos en el módulo 2, ahora se pone más interesante. Lo que vamos a ver hoy es tema de registros. Registros de enfermería y registros más que nada en este video de historia clínica. ¿Qué me tengo que fijar de la historia clínica para poder brindar cuidados con más atención, ¿no? Cuidados de más calidad? Hay datos importantes que nosotros, enfermeros, tenemos que tener en cuenta a la hora de brindar los cuidados neonatales. Vamos a ver cuáles son. Bueno, ¿qué datos son imprescindibles en la historia clínica? Esto quiere decir que datos no pueden no estar. O sea, ¿qué datos tienen que estar sí o sí en la historia clínica? Vamos a hacer memoria un poco qué era esto de la historia clínica, ¿no? Ya lo habrán visto en la carrera de enfermería, pero vamos a hacer un repaso general de lo que estamos hablando cuando hablamos de historia clínica. La historia clínica va a ser como es una carpeta, ¿no? Para los que todavía no están trabajando en el área, que se están recibiendo como enfermeros, igualmente la habrán visto en las prácticas de enfermería, ¿no? Es una carpeta, es un legajo que le pertenece a quien no es nuestra, no es nuestra, porque a veces uno se la agarra como si fuera algo secreto, del médico a veces ni siquiera nos presta la historia, no nos pertenece ni al médico, ni a otro profesional, ni a los enfermeros. Esa historia clínica es del paciente. ¿Y por qué es del paciente? Porque tiene sus datos, todos sus datos personales. Hay registros de todas las actividades que fueron haciendo distintos profesionales de la salud, incluyendo enfermería, médico, radiólogo, no sé, cardiólogo. Hay un montón de datos con los cuales se hace un seguimiento del paciente y su progreso de salud, y su condición de salud, que es personalizado. En el caso del neonato, como es un menor de edad, le pertenece a sus padres, ¿no? En este caso, la historia clínica. Una cosita que quiero que sepan y que tengan en cuenta como futuros enfermeros, o los que ya están trabajando ya lo sabrán, es que tenemos que tener acceso a la historia clínica. Enfermería tiene que tener acceso, como cualquier otro profesional, a la historia clínica del paciente. Es importante que la leamos, que sea accesible para cuando nosotros la necesitemos, que leamos la historia clínica antes, si es un paciente nuevo que recién ingresa, antes de hacer el pase de guardia al turno siguiente, ¿no? Yo tengo que empaparme de los datos personales del paciente, tengo que saber quién es ese neonato, cómo estaba compuesta la familia, si la madre tenía alguna enfermedad preexistentes, si la madre tenía problemas con drogas, como la madre estaba bajo algún tratamiento médico con antibiótico o lo que fuere, ¿no? Pero tengo que saber y tengo que leer y tener acceso inmediato a la historia clínica. Si no está, la pido, me la tienen que dar, ¿sí? Rompamos esa barrera de que enfermería no se tiene que pedir una cita para poder acceder a la historia clínica, no. Tenemos que poder acceder a ella en cualquier momento, ¿sí? Ahora, ya dijimos, entonces es un legajo, es legal, ¿no? Es un documento legal con identificación, como dijimos, de datos personales, seguimiento y registro de distintas actuaciones profesionales. A ver, está constituida por un conjunto de documentos, ¿no? Que es relativo a estos procesos asistenciales que se brindan a cada paciente. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de maximizar la integración posible de documentación. Porque imagínense si no podemos tener
una carpeta solo para servicio de radiología, otra carpeta para kinesiología, otra para cardiología, otra para enfermería. No. Entonces se unifica todas las actuaciones en una sola carpeta, en un solo legajo. A veces enfermería tiene, como sabrán, lo habrán visto en las prácticas profesionales, tiene su carpetita aparte, pero porque es más cómodo y después toda esa documentación, todas esas hojas escritas por enfermería, esos registros, se agregan a la historia al final, ¿no? Queda todo unificado. Bueno, ¿cómo tiene que ser esta historia? ¿Se acuerdan? Tiene que ser como está acá, tiene que tener estas características: completa, concisa, precisa, clara, legible, ¿sí? Tiene que ser continuada, actualizada y objetiva. Vamos a recordar muy rápidamente qué es cada uno de estas cosas. ¿Qué son cada una de estas características? Cuando se dice que tiene que ser completa, tiene que estar toda la información relevante, ¿no? Unos registros, por ejemplo, de enfermería que estén incompletos, ¿qué pueden indicar? Podrían indicar unos cuidados de enfermería deficiente, porque, por ejemplo, si yo no registré absolutamente nada, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde, 6 de la tarde, no, o sea, legalmente, si uno lo lee, dice, bueno, desde las 3 de la tarde hasta las 6 no se brindaron ningún tipo de cuidados. Así el paciente esté descansando, así el neonato esté descansando, yo tengo que escribirlo. Tengo que escribir. Descansa en esta posición, no sé, de cúbito ventral, monitorizado, con saturometría permanente, bla, 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 y todo lo que quieras, pero tengo que registrarlo, porque si no queda como que no hice nada, no brindé ningún cuidado desde tal hora hasta tal hora. O sea, los registros tienen que estar completos. Ahora me estoy enfocando en enfermería, pero aplica para todo, ¿no? Tiene que ser los registros conciso y preciso. O sea, conciso, preciso. Los hechos, todos los cuidados tienen que anotarse en forma clara. Se tiene que entender, ¿no? Si mi letra es media, o sea, hasta yo a veces no me entiendo, porque suele pasar que uno cuando escribe muy apurado después lo quiere leer y ni siquiera uno se entiende lo que escribió. Entonces, si sé que mi letra es de esta manera, escribo con imprenta mayúscula, ¿no? O sea, tiene que ser claro. ¿Por qué? Porque esto es parte del cuidado integral. El turno que viene tiene que poder leer lo que yo escribí. El médico también, ¿no? Porque de esto se trata, de cuidados integrales. Concisa, ¿por qué? Tengo que poder hacer síntesis. O sea, cuando digo que hay que escribir todo, tiene que ser todo lo relevante, todo la síntesis y lo importante. O sea, tengo que evitar palabras innecesarias o detalles que no son necesarios tampoco, que son irrelevantes. Eso se logra con la práctica, ¿no? Con el día a día del ejercicio profesional. Actualizada, no, vamos por clara y legible, ya lo dijimos, claro y legible, ¿no? ¿Por qué? Una cosita más que quiero agregar de la legibilidad y la claridad. Sí, cuidemos la ortografía, ¿no? Puede pasar que nos olvidemos un acento, que no sé, que no nos acordemos cómo se escribe, si B larga, B corta. Puede pasar, a mí también me pasa, que tengo dudas a veces. Pero hay que buscar, lo buscamos, todo el mundo tiene teléfono celular, se busca. ¿Por qué? Porque queda feo, queda no profesional. Ahora con todo esto de la lucha de enfermería, más que nada en Argentina, que queremos ser reconocidos como profesionales de la salud,
que lo somos profesionales. Nuestra carrera tiene un método científico que es el PAE, el proceso de atención de enfermería, y, y bueno, y nuestra carrera llega hasta doctorado si seguimos estudiando, ¿no? Pero tenemos que cuidar ciertas cuestiones, porque no vale de nada estar luchando por ser profesionales y escribir como si no lo fuéramos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Cuidemos la ortografía, la gramática, tratemos de redactar bien. Esto es importante si nos queremos destacar como profesionales. Es importante. Me he cansado de leer en el Facebook, bueno, solo se fijan en la ortografía. No, pero no es solo eso, esto es importante. ¿Sí? Todo lo que se escribe también en la historia clínica es un registro legal y tenemos que escribir. Queremos ser reconocidos como profesionales, escribamos como profesionales entonces. Bueno, sigamos. Continuada y actualizada. A ver, tiene que ser continua y actualizada. O sea, acá hay algo muy importante. Continuada y actualizada. Por ejemplo, hablando de los registros, ¿no? O sea, todos los días lo que hace el médico de turno actualiza la historia en base al pronóstico del día de ese neonato, ¿no? Lo mismo hacemos en enfermería. Nosotros todos los días, diferentes turnos, actualizamos los cuidados que hicimos, ¿no? Pero hay algo muy importante que quiero que sepan cuando estén trabajando en el servicio de neo. El médico todos los días actualiza lo que es las indicaciones médicas, ¿no? Indicaciones médicas. Entonces, como enfermera voy, me fijo en las indicaciones médicas. Por ejemplo, ese bebé tiene antibiótico-terapia, está con tratamiento de antibiótico. Pero no la tengo actualizada la historia y yo tengo que medicar. Por ejemplo, tengo una indicación médica del día de ayer que el bebé tiene, no sé, ampicilina y gentamicina que administrar. Pero no tengo la indicación de hoy. Y según esa indicación me toca medicar ahora, porque son, no sé, las 8 de la mañana o las 3 de la tarde y tiene que medicarse ese bebé. Entonces, ojo con esto. Porque muchas veces pasa que el médico no actualiza o actualiza tarde, ¿no? Actualiza tarde y no sé, son las 5 de la tarde y todavía no actualizó las indicaciones médicas. Y yo ya mediqué de las 8 de la mañana, mediqué de las 12 del mediodía, pero sigo con la indicación del día anterior y el médico a las 5 de la tarde actualiza, está bien, pudo tener mucho trabajo, no pudo haber no tenido tiempo, pero tenemos que exigirle que escriba a qué hora actualizó. Se actualizó a las 5 de la tarde, que escriba 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque si me llegó a suspender el antibiótico o me llegó a aumentar o bajar la dosis, ¿yo qué registré? Registré lo del día anterior. Entonces, ¿cómo queda enfermería? ¿Cómo que yo mediqué cuando no tenía que medicar porque el médico me suspendió el antibiótico, por ejemplo? Lo que pasa es que el médico no pone la hora. Entonces, ojo con eso. No sé si se entiende lo que quiero decir. No me quiero extender mucho con esto. Pero es como algo para que tengan cuidado, ¿sí? El médico puede tener muchísimo trabajo, no es que estamos atacando al médico, pero nos tenemos que cuidar porque la historia es un registro legal. Justamente por lo legal los tenemos que cuidar, ¿sí? Bueno, y objetiva, ¿qué quiere decir con que sea objetiva? Tiene que ver con que no puedo poner prejuicios, no puedo registrar prejuicios, ni juicios, ni yo ni ningún otro profesional. Juicios de valor, opiniones personales, no. Hay que utilizar un lenguaje
que no sea ni despectivo, ni que acuse, que comentarios fuera de lugar, o sea, hay que describir, si hay un hecho en particular, hay que describir en forma objetiva el comportamiento, en este caso de los padres, porque a veces los padres están cargados de culpa o de angustia, bueno, y lamentablemente esa descarga emocional la vuelcan en el servicio o en los profesionales que atienden a su bebé, y tenemos que ser objetivos a la hora de registrar, ¿no? Ojo con lo que registramos. Sigamos. ¿Qué se escribe en la historia? ¿Qué van a encontrar en la historia? Bueno, en la historia van a encontrar datos de la madre y del padre, ¿no? Como vemos acá. Datos de la madre y el padre. ¿Qué datos? Los nombres del padre y de la madre, apellidos, edad, domicilio, escolaridad, una serie de datos personales de los padres. Identificación. En la identificación, el número de ficha clínica o de expediente, o sea, cada historia clínica, vayan donde vayan, tiene un número. Un número de identificación de historia o de expediente, podríamos decir. Tener también la fecha, la hora, el lugar de nacimiento del bebé, el sexo. Con la fecha y hora tenemos que tener en cuenta cuando el bebé nace, creo que ya lo dije anteriormente, pero lo repito acá porque estamos hablando de registros, lo que yo vaya a registrar, si nos toca recibir un recién nacido en la sala de partos, la neonatología va a recibirlo, lo que ustedes tienen que escribir como enfermeros es la misma fecha y la misma hora que escribió el neonatólogo, porque no puedo poner una hora distinta. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace en ese caso? El servicio de obstetricia, el neonatólogo y enfermería se ponen de acuerdo en la hora exacta que todos van a registrar. Y con eso me tengo que fijar que no nos equivoquemos, ¿no? Porque puede haber, todos somos humanos, nos podemos equivocar, el médico se puede equivocar escribiendo y yo tengo que fijarme que sea la fecha correcta, que no haya escrito sin querer la de ayer, porque a veces pasa que están de guardia muchas horas, nosotros también, estamos del día anterior y ponemos la fecha del día anterior. Imagínense que escribir eso en un parto, en un nacimiento, es terrible, ¿no? Equivocarse en la fecha. Muy atento con esto. Lo mismo que con el sexo del bebé que vemos acá. Esto es otro de los registros súper importantes. Fijémonos, el médico escribe sexo femenino y realmente lo tengo que chequear. ¿Sí? Tengo que ver los genitales, se ve igual. Cuando lo estamos bañando, lo estamos cambiando al bebé, aplicándole las primeras vacunas, vemos el sexo del bebé. Pero a veces a las apuradas copiamos lo mismo y todos cometemos el mismo error. Equivocarse en este tipo de registros, en el sexo del bebé, es terrible, ¿sí? Esta equivocación. Antecedentes maternos. Bueno, acá quiero que nos centremos porque esto lo tenemos que tener en cuenta. Leemos la historia y tenemos que fijarnos. Números de gesta, números de parto. ¿Por qué? Porque la madre puede haber tenido 3 gestaciones en su vientre, pero haber tenido solo 2 partos. ¿Por qué? Porque uno pudo haber sido un aborto, tal vez. ¿Sí? O si tuvo cesáreas anteriores, ¿no? Todo esto va a estar ahí en la historia. Pero acá quiero que nos detengamos. Antecedentes de enfermedades previas o tratamientos recibidos durante el embarazo, ¿sí? Hijos fallecidos con anterioridad y también si la madre bebió bebidas alcohólicas, es drogadicta, fumó muchos cigarrillos, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Lo mismo que los estudios de laboratorio. ¿Qué le dio la serología para sífilis? ¿Sí? La madre sífilis positiva, negativa. ¿Qué le dio la serología de HIV? ¿No? SIDA. Chagas, hepatitis B, toxoplasmosis.
Los cultivos vaginales, como le dieron, especialmente el estreptococo. Y ahora les voy a contar por qué. A ver, por ejemplo, si yo leo la historia, este bebé, la madre tuvo estreptococo positivo, ¿no? Durante el embarazo, el cultivo vaginal le dio estreptococo positivo. ¿Qué tengo que tener en cuenta yo? Esos bebés, chicos, con estreptococo positivo, a unas horas de nacido, empiezan con signos y síntomas característicos. Los bebés empiezan dentro de esas 24 horas de nacidos con algunos signos como dificultad para alimentarse, están agitados, les cuesta respirar, una respiración dificultosa, agitada, están con taquipnea. Y lo que yo pude observar en varias oportunidades que me ha tocado detectar bebés con este tipo de signos y síntomas, es el color azulado peribucal alrededor de la boca, ¿sí? Estos bebés desaturaban, o sea, saturación en sangre por debajo de lo normal, pero lo más característico era el tema respiratorio. Respiratorio, color azulado y obviamente dificultad para alimentarse porque estaban como letárgicos, sin fuerza. Así que ojo, porque si yo leo la historia que esta mamá tuvo estreptococo positivo, ¿no? Esas 24 horas tengo que hacer más controles a ese bebé, tengo que estar más alerta con ese bebé. Porque los bebés que están bien, que nacen bien, se van directamente con la mamá, ¿no? A la sala de internación conjunta. Con la mamá no quedan internados en neo. Pero tengo que tener en cuenta esto que les digo, ¿sí? Porque en la sala de maternidad no hay una enfermera neonatal todo el tiempo. Entonces tengo que ir a hacer controles. En algunas instituciones esto está aparte, está la enfermera que va a hacer controles a la sala de maternidad y las enfermeras que están en neonatología, ¿no? Por ejemplo, las madres que tienen HIV positivo, ¿no? ¿Qué es lo que voy a tener en cuenta? Que no puedo poner al pecho a ese bebé. O sea, cuando ni bien nace el bebé, lo que se hace generalmente, mismo en sala de partos, es poner al bebé al pecho. Pero si yo leo la historia, o tengo que preguntar, chicas, ahí no tengan vergüenza, ustedes son profesionales, pregunten a los obstetras, ¿cómo le dio la serología de HIV positiva? Siempre con discreción, ¿no? Porque esto es un dato muy personal, no puedo andar gritando. Pero ¿cómo le dio? Bueno, positiva, negativa, o aún no la tiene, porque pasó el tiempo y se venció, se la hizo una vez en el embarazo y no se le hizo más. Depende la institución. Durante el último trimestre de embarazo se tuvo que haber hecho una serología de HIV, de sífilis, de hepatitis B, según la institución, ¿no? Si no se la hizo, se la tienen que repetir. Y se espera, esto es rápido, se hace serología rápida. Pero si no se la hizo, yo no puedo poner al bebé al pecho. Y si le dio positivo, tampoco, ¿sí? Ese bebé va a tener que empezar con un tratamiento antirretroviral, AZT seguramente, no solo el AZT, sino otros antirretrovirales que actúan conjuntamente, y no va a poder ser amamantado. Va a tener que tomar suplemento alimentario, ¿no? Leche. Otra cosa a tener en cuenta es la aplicación de la vacuna BCG. Ojo, porque no se puede aplicar la BCG. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud llegó a la conclusión de que los nuevos resultados indicaban de que había un riesgo mayor de aparición de la enfermedad
por el BCG generalizada, los lactantes infectados por HIV. Por eso la vacuna no se debe utilizar en niños que se sabe que tienen esa infección, o sea, que se saben que están con tratamiento VIH. ¿Qué pasa con las madres que les dio hepatitis B positivo? Bueno, acá también tengo que estar alerta. ¿Por qué? Porque el médico seguramente va a indicar, así como para HIV positivo, el médico tiene que indicar antirretrovirales, lo tiene que hacer inmediatamente y si se olvida, a enfermería tiene que estar alerta. Doctor, me indica los antirretrovirales, así comenzamos con el tratamiento. Lo mismo con con la hepatitis B. Si la madre es portadora de hepatitis B, el bebé tiene que empezar inmediatamente, antes de las primeras 12 horas de vida, el bebé tiene que empezar, se le tiene que administrar una vacuna que es la inmunoglobulina antihepatitis B junto con la vacuna de la hepatitis B común, ¿sí? Las primeras 12 horas de vida. Lo mismo para sífilis, ¿sí? La serología de sífilis. O sea, si a la mamá le dio sífilis positiva, seguramente ya está con tratamiento antibiótico o tiene que empezar con tratamiento antibiótico y el bebé seguramente también. Al bebé le tienen que hacer estudios posteriores, análisis de sangre para ver cuánta carga, cuántos DILs tiene, pero seguramente va a empezar con tratamiento de antibiótico-terapia. Se aplica penicilina, ¿no? El bebé va a estar recibiendo penicilina endovenosa, es bastante irritante. Es una medicación que irrita bastante las venas. Y si el médico sin querer se olvida, yo tengo que estar atento también, ¿no? Por eso es importante. ¿Vieron que es importante leer la historia clínica? Tengo que leerla. Todo esto lo tengo que saber. Bueno, después los antecedentes del parto van a estar en la historia. Edad gestacional, va a estar todo, ¿no? ¿Cuánto le dio por FUM? FUM, acuérdense, fecha de última menstruación. ¿Cuánto le dio la edad gestacional por ecografía? También va a estar el capurro, como dijimos antes. El tiempo de rotura de membrana. Esto es importante, rotura de membrana. ¿Por qué me tengo que fijar si el tiempo de la rotura de membrana de la madre? O sea, el tiempo que se rompió la bolsa, ¿no? El tiempo que a la madre rompió bolsa. ¿Por qué? Porque si pasaron días o muchas horas, el bebé puede haber sufrido de alguna infección porque dejó de estar protegido por esa membrana, ¿no? Entonces, ahí también tengo que estar más alerta de posibles signos y síntomas de infección del bebé. El tema respiratorio, saturación, alimentación, ¿sí? Bueno, después van a poner las características del líquido amniótico, cómo fue el tipo de parto, esto también lo tenemos que registrar nosotros, si fue cesárea, parto vaginal, los fármacos que se recibió durante el parto, esto también, porque si la madre recibió algún tipo de analgesia durante el parto por el dolor, el bebé puede salir medio dormido, medio letárgico y hay que estar alerta en cuanto a su respiración, porque se puede producir lo que son depresión de los músculos respiratorios, ¿sí? Datos para riesgo de infección ovular, ¿no? Bolsa rota, todo esto lo dijimos, mayor a 12 horas en los prematuros y mayor de 18 horas en los término y posttérmino. Bueno, todo esto va a estar en la historia clínica. Nosotros como enfermeros tenemos que estar alertas. Resumiendo,
¿Qué es lo que me tengo que prestar mayor atención? Si la madre es estreptococo B positivo, ¿por qué? Porque seguramente este bebé va a tener dificultad para alimentarse, va a estar irritable, letárgico, o sea, débil, debilidad muscular, dificultad para respirar y en base a mi experiencia, esto es lo que más vi cuando los bebés están infectados. Color azulado en la piel del bebé y dificultad para respirar, saturación baja. Madre HIV positiva. Tener en cuenta por qué. Porque no va a poder amamantar. Bebé no puede tomar el pecho. No se le va a poder aplicar la BCG al bebé. Y debe comenzar con tratamiento antirretroviral. ¿Qué más? Si la madre es hepatitis B positiva, tengo que tener en cuenta que ese bebé va a tener que recibir la vacuna de la hepatitis B normal más la inmunoglobulina antihepatitis. ¿Sí? Las dos. Madre sin serología actualizada, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que el último trimestre de embarazo la madre no tiene ninguna serología, o sea, no se hizo ningún análisis de HIV, hepatitis B, sífilis, ¿sí? Entonces, esperar el test rápido de HIV, o sea, seguramente obstetriza va a indicar un test rápido para saber rápidamente si esa madre tiene HIV o no. ¿Por qué? Porque tenemos que saber si al bebé se le va a poner al pecho o no. Y así con el resto, ¿no? De las serologías. Si recibió alguna medicación intraparto, como dijimos anteriormente, analgesia. ¿Por qué? Porque el bebé puede presentar, por ser un analgésico fuerte, letargo, dificultad para respirar. Tengo que tener en cuenta si la madre es adicta. ¿Por qué? Porque el bebé puede presentar signos y síntomas de un bebé que está en abstinencia. Y esto es muy característico porque vamos a encontrar a bebés con un excesivo llanto, muy chillón, muy irritable. Les tiembla el cuerpo, las manos, los pies. Succionan excesivamente, ¿sí? Tienen, algunos incluso pueden llegar a tener fiebre, reflejos hiperactivos, ¿no? Y una respiración muy rápida, agitada. Acá me faltó agregar lo de la sífilis. Si la madre tiene sífilis positiva, recuerden que tiene que empezar con tratamiento de penicilina al bebé. O lo que indique el médico, ¿no? Lo que vaya a indicar el médico en este caso. Bueno, por último, en la recepción del recién nacido, cuando estoy en partos, recibiendo al bebé, ¿qué es lo que va a contener ese registro? Bueno, la hoja de enfermería nuestra tiene que tener el nombre y apellido de la madre, nombre y apellido del bebé. En algunas instituciones se coloca solamente el apellido de la madre porque se considera que la madre es la que va a estar internada y se espera hasta que se haga el registro del apellido en el registro civil. Mientras tanto, ese bebé lleva el apellido de la madre. En algunas instituciones privadas lleva de los dos, madre y padre, y otras solamente el del padre. Nos adecuamos a la institución donde trabajemos, ¿no? El número de pulsera del bebé, que va a ser el mismo número de la madre. Las pulseras es fundamental, no nos podemos equivocar. Yo le pongo la pulsera a la madre y yo le pongo la pulsera al bebé. Yo registro el número de pulsera, ¿sí? Porque si otro se equivoca, yo puedo arreglar ese error, ¿sí? Tengo que estar atento al número de pulsera, porque esto también es legal y cuando se vayan de alta, tanto la mamá como el bebé, les van a exigir el número de pulsera. Y si yo escribí un número de pulsera que no corresponde, van a tener problemas y nosotros también, ¿sí? Y no solamente eso, sino es una cuestión legal, ¿no? Identificación madre e hijo. Fecha y hora de nacimiento, ya dije esto anteriormente, tiene que coincidir con la del médico.
Yo en la sala de recepción, lo que lo vamos a ver después, al bebé lo tengo que pesar, medir la talla, medir el perímetro cefálico, el torácico y todo eso lo tengo que registrar. Otros datos también, datos que considere relevantes de acuerdo a mi valoración como enfermera, lo escribo. Otra cosa importante, si son partos gemelares, tengo que poner si es gemelo 1 o 2. El gemelo 1 va a ser el que nació antes y el gemelo 2 va a ser el que nació después, ¿sí? Cada uno tiene su historia. Ojo, son dos personas diferentes. Firma de la enfermera. Mi firma tiene que estar como enfermera responsable. Con esto me despido. Espero que la clase les haya resultado interesante. Nos vemos en la clase que viene. Si tienen dudas, no duden en escribirme acá en este canal o en el foro o en el Classroom, en el curso que estamos haciendo. Saludos y nos vemos hasta la próxima.